todos y todas, sean muy bienvenidos a nuestro podcast El Eco de Nuestro Pensar, donde los libros cobran vida y las historias se sienten más cerca que nunca. El día de hoy, nosotras estamos felices de estar participando en el concurso Perú Lee, representando con mucho orgullo a nuestro colegio Juana Larco de Gabón. En este episodio hablaremos sobre una de las novelas más impactantes de la literatura peruana. Así es, La ciudad y los perros, escrita por el reconocido autor Mario Vargas Llosa. Y antes de comenzar, quiero presentar a mi increíble equipo. Brenda Alfaro, Yaretsi Trujillo y yo, Luciana Bautista, quien les está dando la grata bienvenida en este inicio. Esperemos que disfruten mucho lo que hemos preparado con cariño. Ahora sí, empezamos. Para empezar, Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú. Fue uno de los escritores más importantes del llamado boom latinoamericano y ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Muchas de sus obras muestran problemas sociales, políticos y humanos. En La ciudad y los perros, Vargas Llosa retrata la violencia y la corrupción dentro del Colegio Militar Leoncio Prado, basándose en experiencias que él mismo vivió cuando era joven. La novela fue publicada en 1963 y causó muchísimo impacto, porque criticaba directamente la formación militar y la violencia entre adolescentes. Incluso hubo personas que consideraron ofensiva la obra, por mostrar una realidad tan cruda. Y algo interesante es la forma en la que está escrita la novela. Vargas Llosa utiliza una narración compleja, alternando diferentes puntos de vista y saltos temporales. Al principio puede parecer confusa, pero justamente eso permite que conozcamos los pensamientos y conflictos internos de varios personajes. El lenguaje es directo, realista y en muchos momentos coloquial, lo que ayuda a transmitir la crudeza del ambiente militar y hace que los diálogos se sientan más auténticos. La historia gira alrededor de varios cadetes que viven dentro del colegio militar. Entre ellos destacan el jaguar, el poeta y el esclavo. Todo comienza después del robo de un examen, lo que desencadena conflictos, traiciones y una tragedia. Pero más allá de eso, la novela representa una sociedad basada en el miedo y la necesidad de aparentar fortaleza. Dentro del colegio, mostrar debilidad puede convertirte automáticamente en la víctima. Y justamente ahí aparece uno de los temas principales, la pérdida de identidad. Los personajes empiezan siendo adolescentes normales, pero poco a poco el ambiente violento los transforma. Algunos terminan adaptándose para sobrevivir y otros simplemente se quiebran emocionalmente. La verdad, esta obra me dejó pensando bastante, porque muchas veces creemos que la violencia solo existe en lugares extremos, pero en realidad también aparece en escuelas, grupos sociales o incluso amistades. Yo también pensé eso. En el colegio militar, todos quieren demostrar que son más hombres que los demás. Nadie puede mostrarse sensible o vulnerable porque automáticamente lo humillan. Y eso afecta muchísimo al esclavo. Él solo quería encajar, pero termina siendo víctima de burlas y abusos constantes. Da pena porque nunca logra sentirse realmente seguro dentro de ese ambiente. Además, la novela muestra cómo el miedo puede cambiar completamente a las personas. ¡Claro! Porque algunos personajes terminan actuando con violencia, no porque sean malos desde el inicio, sino porque creen que esa es la única manera de sobrevivir. Y eso sigue pasando actualmente. Muchas veces la sociedad obliga a las personas a ocultar emociones para no parecer débiles, especialmente a los hombres, que sienten presión por aparentar dureza todo el tiempo. Otro tema importante es el abuso de poder. Dentro del colegio hay jerarquías donde algunos dominan y otros obedecen por miedo. Sí, así es. Y también existe mucha discriminación, dependiendo de cómo hablas, cómo te ves o de dónde vienes. Recibes un trato diferente. Eso me hizo pensar bastante porque, aunque la novela fue escrita hace muchos años, todavía vemos actitudes parecidas en nuestra sociedad. A veces la violencia no es física, pero sí psicológica. También me impactó cómo varios personajes terminan perdiendo parte de sí mismos solo para poder adaptarse al sistema. Exacto. El colegio les enseña que sobrevivir es más importante que mantener sus valores. Y eso hace que algunos personajes traicionen a otros, o incluso a sí mismos.
Pero al mismo tiempo, la novela deja en claro que aún en medio de toda esa violencia hay personas que intentan conservar su humanidad. Eso es lo que hace tan fuerte esta obra. No habla solo de un colegio militar, sino de cómo una sociedad violenta puede destruir emocionalmente a las personas. Y lo más impresionante es que sigue sintiéndose actual. Muchas cosas que aparecen en la novela todavía existen hoy en día, como el bullying, la discriminación, la presión social y el miedo a mostrarse vulnerable. Por eso creemos que esta obra sigue siendo importante, porque nos obliga a cuestionar cómo tratamos a los demás y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Después de analizar La ciudad y los perros, entendemos que esta novela no solo trata de jóvenes en un colegio militar, sino sobre una sociedad donde la violencia y el miedo terminan afectando la identidad de las personas. Mario Vargas Llosa nos muestra cómo la necesidad de aparentar fuerza puede destruir emocionalmente a alguien, y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre la importancia de conservar nuestra humanidad, incluso en ambientes hostiles. Por eso esta obra sigue siendo tan importante actualmente, porque nos hace cuestionar la violencia normalizada, el abuso de poder y la discriminación que todavía existen en nuestra sociedad. Y como nos deja entender La ciudad y los perros, en una sociedad donde todos intentan sobrevivir aparentando dureza, conservar tu identidad y humanidad puede convertirse en el acto más valiente de todos. Y antes de terminar, queremos dejarles una pregunta. ¿Qué harían ustedes si para ser aceptados tuvieran que renunciar a una parte de quienes son? Esa es una de las reflexiones más importantes que nos deja La ciudad y los perros. Esta novela no fue escrita únicamente para contar la historia de unos estudiantes en un colegio militar. Fue escrita para hacernos cuestionar cómo la violencia, la presión social y el miedo pueden cambiar personas sin que siquiera se den cuenta. Por eso los invitamos a leer esta obra, no porque sea una lectura obligatoria o porque forme parte de la literatura peruana, sino porque nos obliga a mirar aspectos de nuestra realidad que quizás muchas veces preferimos ignorar. Quizás al terminarla no encuentren todas las respuestas, pero seguramente serán preguntas que seguirán acompañándolos mucho después de cerrar el libro. Y así llegamos al final de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar este análisis sobre La ciudad y los perros. Esperamos que esta obra haya despertado su curiosidad y los motive a descubrir por ustedes mismos una historia que, a pesar del tiempo, sigue invitándonos a reflexionar sobre nuestra sociedad y nuestra identidad. Gracias por su atención y por compartir este momento con nosotras. Hasta una próxima oportunidad.